continuar con nosotros. Ya nos acompaña en el set de Primer Plano Económico Claudia García. Claudia pertenece al IEP y ella es coordinadora de Gobernanza e Inclusión Social en el Instituto. Claudia, esta semana se reunió el Foro Eduquemos, siempre en el tema de la educación y sus retos, y una de las cosas que decían que conseguir, dice el foro, que 1.6 millones de niños se matriculen no será suficiente si la calidad del aprendizaje que se imparte en las aulas no responde a las exigencias actuales. El tema de la educación ya es un tema complicado en este país. Cada año se habla de 700.000, 800.000, hasta 1 millón de niños fuera de las aulas de clase. Principalmente las zonas rurales, las más afectadas por razones culturales, porque los padres se llevan a los niños a trabajar el campo, claro, porque el chavalo cuando ya tiene 7, 8 años ya sale de la escuela, lo sacan de la escuela los padres y se lo llevan a trabajar, entonces ya ese niño ya no terminó la primaria, o si terminó la primaria ya hasta ahí llegó suficiente, o porque no hay suficientes, como se reveló hace una semana, que no hay suficientes escuelas secundarias en las zonas rurales, y entonces el niño termina la primaria y se encuentra con que no puede asistir a una escuela secundaria porque o no la tiene cerca, le queda muy lejos, o sencillamente no hay donde asistir. Exacto. Ese es un tema complicado. Y además de eso, la calidad de la educación. 100 estudiantes van a hacer un examen de admisión a la universidad, 5 logran pasar de panza el examen de admisión. 95 estudiantes dan pena en este país. Entonces, sí, es culpa del estudiante porque no estudia, es culpa de la calidad de los profesores, es la currícula, qué es lo que nos está afectando como país para que tengamos una educación deficiente. Ahí están los resultados, esto no es ningún invento, es decir, yo vi un reportaje en el periódico de una chavala que dio un excelente examen, de un chavalo que dio un excelente examen, 2, para muestra un botón, como decía mi mamá. Entonces, vos decís, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, no estamos apostando por la educación. Y si no apostamos por la educación, entonces este país va a seguir mostrando las cifras y la gente en el resto del mundo nos sigue diciendo el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Es una pena y es una vergüenza. Creo, Yoshi, que has resumido muy bien la situación de la educación, ¿verdad?, en el país. Fíjate que lo último que decía es algo muy importante. Creo que el tema de la educación es un tema que debe asumirse como la base del país que queremos. Y un compromiso personal de cada quien, creo yo. Cada uno. ¿Quiénes tienen la culpa? No hay culpables. Todos tenemos responsabilidades en ello. En otros países como México se está hablando, ¿verdad?, de que la discusión de hacia dónde queremos llevar el país, o el país desarrollado que queremos, implica revisarnos sobre la educación que queremos también, ¿verdad? Y efectivamente la educación en Nicaragua tiene muchos retos, ¿verdad? Y tiene muchos retos, que vos ya mencionabas algunos, pero particularmente los mayores retos hoy en día en Nicaragua tienen que ver con la permanencia, que los niños y niñas que se matriculan cada año permanezcan en aulas de clase. Claro. Tiene que ver con la calidad de la educación, que dentro de la calidad de la educación hay diferentes factores, ¿verdad?, que afectan la calidad de la educación, claro, que podemos irlos viendo o revisando poco a poco, y también tiene que ver con las oportunidades que existen en el país para dirigir mayores recursos o inversión para la educación, ¿verdad? Aunque hay quienes difieren de que si es necesario aumentar la inversión en educación, que lo que importante es mejor usarlo poco con eficiencia, sí es importante también hablar de inversión en educación. Claro. En relación a la calidad de la educación, hablamos de calidad de la educación, pero ¿qué es calidad de la educación? Entonces, una educación de calidad es la educación que le brinda a los niños y niñas, ¿verdad?, y a los adolescentes, los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores para la vida. O sea, no solo pensamos en que van a tener conocimientos y habilidades para después insertarse en el mercado laboral, sino que te da actitudes y valores para que las personas de manera integral puedan llevar su vida de la mejor manera. Por ejemplo, bueno, además de los conocimientos, ¿verdad?, que implica el saber, las actitudes tienen que ver, por ejemplo, con saber ser.
ser tolerantes, ¿verdad? Por ejemplo, respetar las reglas del juego. Esas actitudes se adquieren desde la escuela, ¿verdad? Desde que entramos al preescolar. Desde que los niños ser inteligente, buen estudiante, si después te vas a convertir en un ladrón consumado. Es decir, te voy a sentar las bases de que tenés que conducirte con honestidad, con ética, no metiéndole la pata a nadie, es decir, para si lograr... sos prejuicioso, si crees que por tu color de piel sos mejor que otros, si no permitís que las opiniones o escuchar las opiniones de los demás. Esta serie de cosas también se construyen con educación, ¿verdad? Desde que entramos al preescolar. Regresando a los retos, te mencionaba que, bueno, mencionaba vos también que uno de los temas en los que se ha avanzado más es en el tema de acceso. Es decir, por lo menos en primaria hemos logrado que la tasa neta de matrícula supere el 90%. Todavía no es el 100%, pero ya andamos alrededor del 92%. No obstante, cuando ya exploramos, ¿verdad?, las particularidades de cada nivel, vemos todavía que el acceso en preescolar es bastante bajo todavía. Ha mejorado en relación a otros años. La tasa neta de preescolar ahora anda como por el 57%. En 2006, dice el informe que presentó Eduquemos, andaba por el 40%, es decir, hemos mejorado, pero todavía los retos son grandes para que tanto los padres y madres de familia como la población en general entienda la importancia del preescolar. El preescolar es el nivel que senta las bases para que los niños puedan progresar con éxito en los niveles que vienen después. O incluso, si vos mandás a un niño al preescolar, le estás formando esa relación, le estás enseñando que en el mundo vos no sos solito, que te interactúas, podés interactuar con niños y niñas en ese preescolar. Sentás las bases además del gusto por la escuela, por el estudio, es decir, te encanta ir a la escuela, vas a jugar en los primeros años, pero también vas a abrirte a ese mundo en el que después el chavalo es como una esponja, es decir, le encanta, le gusta, capta todo, chupa todo. Es cuando los niños aprenden, por ejemplo, claro. Estás en lo cierto, y es cuando los niños, por ejemplo, empiezan a aprender habilidades para solucionar problemas pequeños. A respetar instrucciones, a respetar la opinión del compañerito, a socializar, etcétera, ¿verdad? Y en el tema de secundaria todavía tenemos retos importantes de acceso, porque la tasa neta de matrícula de secundaria todavía es del 50%. O sea, más del 50%, el 50% de los jóvenes, de las adolescentes y adolescentes que están en edad para estar en secundaria, no está. Y eso en relación al acceso. Y en el tema de calidad de la educación, que te mencionaba antes, tiene que ver mucho, o los factores que impiden que la educación nos esté dando los conocimientos, las competencias y esas actitudes y valores, tiene que ver, uno, con las condiciones de las escuelas. Y cuando hablo de condiciones de las escuelas, no hablo solamente de infraestructura, porque el tema de la infraestructura es uno de los temas principales. Por ejemplo, efectivamente, en las zonas rurales hay escuelas que no tienen todos los grados, ¿verdad? Y ni siquiera en las zonas rurales más alejadas. Por ejemplo, a mí me comentaba una señora de que su niña la tuvo que mandar de regreso de Diriamba para Matagalpa porque ya la escuela no tenía el año, que era 3er grado, para que la niña lo cursara. Entonces tuvo que mandarla donde los papás a Matagalpa. Entonces es una realidad. Por ejemplo, las escuelas multigrados, por ejemplo. Entonces, lo vi el otro día allá cerca del Rama, en una aula. Este es primero, me dice la profesora, 3 chavalitos. Este es segundo, eran como 6. Este es tercero, en la misma aula. Entonces están diferentes y vos ves los niveles, vos ves los tamaños de los niños. Pues. Pero fíjate que en la escuela multigrado es una modalidad que ha sido que resulta si es aplicada correctamente, si los docentes cuentan con las metodologías adecuadas para implementarla, porque además que está en Latinoamérica es bastante difundida.
O sea, el multigrado no es malo por ser multigrado. Sí. El multigrado puede no dar los resultados que esperamos si los docentes no tienen las herramientas, si el sistema no nos dota de las herramientas para poder desarrollar bien. Y en Nicaragua, los multigrados son la modalidad más fuerte en las zonas rurales. Sí. Y volviendo al tema de la infraestructura, por ejemplo, las escuelas, además de no contar, por ejemplo, con todos los años por falta de aulas, de infraestructura, sí. El tema de la seguridad, de los muros perimetrales, por ejemplo, en el caso de la zona urbana, como Managua, pero también, por ejemplo, la escasez de agua. Y IEP sacó un estudio hace un par de años que mostraba que casi el 50% de las escuelas no tenía agua de manera permanente. Y si había agua no eran fuentes potables, por ejemplo, que permitieran que los niños se lavaran sus manos, se mantuvieran hidratados durante las horas de clase. Pero ahí caemos, Claudita, sí. en el tema del presupuesto. Sí. Que uno dice que tal vez el presupuesto, no, es vital el tema del presupuesto en este caso, porque vos decís, ¿cuánto le estás asignando a lo que debería ser nuestra prioridad, como decíamos al inicio? De los 6 millones de habitantes de este país, los 6 millones deberíamos de tener esa preocupación permanente. Los chavalos tienen que ir a la escuela desde chiquito. Claro. Sea donde sea, llámense como se llama, tengas o no tengas. Yo siempre cuento el cuento de una muchacha que nos trabajaba a nosotros y su única preocupación era que sus hijos fueran a la escuela. Muy humilde, de escasos recursos, su única preocupación, y ahí están todos sus hijos que lograron llegar hasta la universidad. Entonces, digo yo, el tema del presupuesto, si vos le asignás a el rubro educación, lo que debería, pues, es decir, ahorita andamos en 4%, que debería ser el 8%, que debería ser el 7%. En 4% educación total, considerando universidades y educación técnica superior. De ahí nos quitan el 6%. Pero educación básica y media, que es la base, claro, no alcanza ni el 3% del Producto Interno Bruto. Entonces vos desde ahí decimos salarios de los maestros, es decir, el salario de los maestros mal pagados, que no alcanza no hay un incentivo, el 64% de la canasta básica. En las zonas rurales los maestros tienen que caminar kilómetros en verano, en invierno, con inseguridad, con todas las condiciones de las zonas rurales. Entonces vos decís, peor, y llegas a una infraestructura, a una escuela que tampoco tiene las condiciones, que el techo lo tiene fregado, que a la hora de la lluvia se pasan 40.000 goteras, que no tiene todos los pupitres, que los niños no tienen para sentarse todos en asientos, que uno tiene que llevar el adoquín. Claro, y además de la infraestructura, el tema de los textos escolares, por ejemplo, porque eso es parte de las condiciones de la escuela, tanto de los manuales que deben utilizar para guiarse los docentes, como los textos que tienen que consultar los estudiantes. Claro. Y nosotros en el análisis de presupuesto de 2014 que estábamos haciendo, queríamos mostrar algunos datos interesantes de educación y decidimos no colocar el dato de textos escolares porque la cantidad que aparecía en el presupuesto nos parecía tan pequeña que decíamos, no, debe ser que hay donaciones o debe ser que esto está en otros rubros, pero no puede ser que esta sea la cantidad que se le está asignando a los textos escolares. También el tema de los textos escolares y los espacios que hay en los presupuestos para textos escolares, no solo aquí en Nicaragua, a nivel de Latinoamérica, muestran que no es una prioridad y debería serlo, porque los textos escolares son básicos, ¿verdad? Claro. Para poder obtener la calidad de la educación que queremos. Y otra cosa tiene que ver, o que afecta a la calidad de la educación, el tema de las evaluaciones. No solo de la evaluación del aprendizaje, que en Nicaragua hemos logrado, y eso es bueno, que se hayan hecho algunas evaluaciones. Los exámenes iniciales de matemática inicial, los exámenes de lectura inicial, unos se hizo en 2008, otros se hizo en 2011, y otros exámenes también que retoman los estándares internacionales para ir midiendo, ¿verdad?, el aprendizaje. Pero no solo el aprendizaje, sino también evaluar la práctica docente. En México ahí siguen las protestas por... Esta es una discusión bastante compleja, ¿verdad? Sí. Porque claro, en México la discusión era que los estándares internacionales no siempre responden a la realidad que vive el docente en nuestros países. Claro. No los puedes aplicar como una camisa de fuerza. Sin embargo, es importante
tener un norte, una brújula, ¿verdad? Una referencia. Una referencia. Y el docente hay que evaluar su práctica, pero también en México otro grupo de especialistas dicen, bueno, si el docente siente que la evaluación esta es una imposición, ¿verdad? La evaluación de estándares y demás, entonces démosles mecanismos que le permitan a ellos autoevaluarse para ir mejorando continuamente y que se evalúen entre sus pares también. Entonces hay otras alternativas que se pueden ir explorando. Yo creo que uno de los grandes problemas, y esta es una discusión en la que ya han entrado otros países, es que tenemos que tener un norte. Hablamos de calidad de la educación, pero no la tocamos, no es algo concreto. Entonces tenemos que ir definiendo qué entendemos por calidad de la educación y basarnos en la experiencia de lo que se está aprendiendo y en las posibilidades que tiene el país, ¿verdad? Y entonces ir diciendo, bueno, vamos a establecer estándares para la práctica docente, vamos a establecer estándares para la gestión escolar, vamos a establecer estándares para, qué sé yo, y definiendo esos estándares, tener un norte hacia dónde ir empujando la educación que queremos. Pero si no hay esa discusión, que es una discusión que tiene que ser lo más inclusiva, no solo entre dos sectores únicamente, tiene que ser realmente que se haga una consulta, ¿verdad?, a los diferentes sectores nacionales para ponernos de acuerdo hacia dónde llevar la educación en este país. Es decir, ¿cómo cuando se habla de esta discusión del tema educación, quiénes son los sectores que deberían estar involucrados? Como el tema de la educación se ha visto como que no es que no sea cierto, es cierto, como necesitamos educación para que el país crezca más, para lograr crecimiento económico, para que la educación obedezca a lo que está necesitando el sector productivo, entonces se ha centrado solamente en lo que quiere la empresa, lo que quiere el sector privado y gobierno. Pero la educación, como vos viste en la definición de calidad de la educación, no solo tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, por supuesto, pero también tiene que ver con esas actitudes y valores que nos hagan seres integrales. Entonces, ahí entran. Me decía, por ejemplo, factores. Un productor aquí el otro día que en las escuelas, me dice, del norte, Matagalpas y Notega, debería de estar desde primaria y secundaria dice, salimos bachilleres en ciencias. ¿En ciencias de qué? Deberían de ser ciencias agropecuarias, desde primaria, porque los chavalos, en su gran mayoría en esa zona, van a trabajar la tierra, o tienen alguna parcela, o tienen una pequeña finquita, o tienen una gran finca, pero es decir, deberían de decir cuáles son las fortalezas de esa zona del país. Claro, tenés razón, y eso tiene que ver con la pertinencia del currículum también, claro, ¿verdad? Que es otro de los factores que afecta a la calidad de la educación, y es que el currículum pudo haber sido estructurado correctamente según los estándares internacionales, pero necesitamos evaluar, monitorear, darle seguimiento, claro, a la conexión o qué tan cercano, qué tan alejado está de la realidad, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Y a veces los muchachos en las zonas rurales, muchachos y muchachas, sienten que no les interesa o no les llama la atención la educación porque sienten que no les están dando las herramientas para la vida, las herramientas para lo que ellos necesitan desempeñarse laboralmente, o las herramientas para la realidad que ellos viven cotidianamente, ¿verdad? El otro día decían, hay 20.000 abogados en este país que no trabajan como abogados, trabajan en cualquier cosa menos en la carrera de Derecho. Entonces, cerremos por un tiempo la carrera de Derecho y abramos las ingenierías agropecuarias, lo que tenga que ver con la tierra. Es decir, somos un país agropecuario, claro, y no le damos el valor que tiene. Y eso que mencionaba antes de la orientación vocacional, ¿verdad? En otros países inicia efectivamente desde la secundaria, las primarias, ¿verdad? Porque ¿qué necesitamos además como que país? Hay secundaria técnica, hay una modalidad técnica, ¿verdad? Que está bajo el ala del MINET. Desde ahí, en otros países, pues, qué sé yo, casos que conozco en Bélgica, que ya los muchachos saben que si van a ir a una carrera técnica o van a ir a la universidad. Y eso es importante. Recientemente hubo cambios en el Ministerio de Educación. Claudita, salió el viceministro, hubo cambios, pues sacaron al viceministro, no sé si, creo que ya nombraron a una nueva viceministra. Estos cambios en el MINET responden a una política de Estado de que vamos a ver mejores
cosas en el Ministerio de Educación responde a un cambio de la política de matrícula, es decir, durante una semana se habló de que estaba baja la matrícula, se retrasó incluso la entrada a clases, esperando que se siguieran matriculando niños y niñas en el sistema educativo nacional. Mágicamente aparecieron que había aumentado la matrícula, no sé cuántos miles de niños. Se está haciendo lo correcto desde el Ministerio de Educación, es decir, que es el que rige, el que debe regir las políticas de educación en este país, o dónde está el talón de Aquiles del Ministerio de Educación. Tiene que ver con presupuesto, tiene que ver con directrices desde el Ejecutivo. ¿Cuál es el problema? Fíjate que es una muy buena pregunta, y eso tiene que ver con un reto que yo traía, no necesariamente vinculado al sector educativo, no exclusivo del sector educativo. Es un reto, creo, que se tiene en toda la implementación de las políticas. Y es que las políticas y los programas que no se evalúan, que no se revisan, o sea, desde su diseño, tenés una nueva política, revisar si el diseño es adecuado, después cuando se implementa el desempeño de esa política y sus programas, y después las evaluaciones de impacto ya ni se diga, aquí no se tiene. Eso no se hace. En Nicaragua eso es muy incipiente, no se hace, no lo hace el Estado y no lo hacemos de forma independiente. Eso que impide que tengamos elementos que yo pueda responder para poder responder a tu pregunta, que si es la decisión correcta, si lo que se quiere, si la apuesta va por el camino correcto, porque no hay elementos que nos permita decir necesitamos rectificar algunos programas, necesitamos rectificar algunas políticas, porque como nosotros decimos en el instituto, cuando discutimos en el equipo, no hay políticas perfectas, todo es mejorable, claro, pero tiene que revisarse, tiene que evaluarse. Si no se hace, no podemos, la toma de decisiones es débil, el proceso de toma de decisiones es débil, no sabes qué te está dando resultados y qué no, qué te está dando resultados y puedes potencializar. Tiene que ver incluso con la transparencia del gobierno, desde el Estado. Es decir, esto es lo que estamos haciendo, hemos estado hablando de esto. Es decir, el otro día se hablaba de que debería de haber, me decía alguien, un Consejo de Educación Nacional en el que estén todos los sectores, la empresa privada, las universidades, los colegios privados, los colegios públicos, el Ministerio de Educación, todo lo que tiene que ver con educación, incluso los productores, lo que produce, lo que está haciendo, lo que produce desarrollo en el país, etcétera. Es decir, la educación debería ser como algo transversal en este país. Es decir, un país en educación es como que estamos condenados, pues. Estamos condenados, ya no lo voy a ver yo, ya no lo van a ver mis hijos, quién sabe quién lo va a ver, pues, porque si no le damos la importancia que la educación tiene. Sí, y reconocer cuando hay avances, porque han habido avances, pero tampoco sentir que como ha habido avances ya tenemos ganada la batalla, porque si otros países, como vos decías al inicio, la educación sigue siendo un reto importante para el desarrollo, ahora nosotros que todavía somos el segundo país más pobre de América Latina, pues, entonces los retos son mayores. Entonces yo creo que el diálogo sobre este tema tan fundamental para el país debe ser lo más inclusivo y lo más transparente. Lo más amplio. Lo más amplio. O sea, yo como ciudadana quiero saber por qué se toman esas decisiones, pues. Así es. Y si se está haciendo para mejorar, ¿verdad? O por, qué sé yo, por lo que sea. Pero tiene que ser, tiene que haber información, tenemos que poder acceder a esa información y tienen que haber explicaciones también si nosotros... Así es. ¿Verdad? Es parte del contrato social. Así es. Yo soy una obsesionada con el tema de la educación en lo personal. Yo veo un niño que está en la calle a las 10 de la mañana, que está en un semáforo, y le digo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó con la escuela? ¿Tenés vacación el día de hoy? ¿En qué grado estás? ¿Y qué pasó? Es que voy en la tarde. Ya esos cuentos ya no me los creo, digo yo, el que va en la tarde, me lo vuelvo a encontrar en la tarde. Y no es que vas en la tarde, le digo yo, ¿y qué pasó? ¿No fuiste a la escuela? Sí, hoy tenemos el día libre. No es cierto, es un niño que no va a la escuela, que no tiene unos padres que le exigen que vaya a la escuela, unos padres frescos,
por no decir otra palabra, que entonces es un niño que lo están condenando a la calle, que lo están condenando a la delincuencia, que lo están condenando a un montón de cosas. O unos padres y unas madres que no están debidamente informados, que no entienden la importancia de la educación, que es una inversión que no es una inversión que no te va a traer dinero mañana, hoy, ¿verdad? Que es lo que pasa con las familias que tienen niños y niñas trabajando. Pero es una inversión a mediano y largo plazo, pues. Así es. Y es una inversión que va a transformar las vidas realmente de las personas, ¿verdad? Como decía una campaña que nosotros teníamos hace poco, que apelaba a eso, ¿verdad? Yo cosecho con educación. La educación es la semillita que después te va a permitir cosechar en grande. Así es. Y eso me lleva a uno de los grandes retos también, que es el tema de la permanencia. Sí. ¿Cómo hacemos que las niñas y los niños permanezcan en escuela? O sea, que ya llegó el año, se aumentó la matrícula, qué bueno, pero ¿cómo hacemos que esos niños permanezcan? Y uno de los factores que impide que los niños permanezcan es el tema del trabajo infantil. Claro. ¿Verdad? En una de estas pruebas para medir el nivel de conocimiento que los niños y niñas tenían, en el tema de matemáticas, que se hizo en 2011, lo hizo CIACES con Minet y RTI, mostraba, ¿verdad?, que ya por sí era preocupante que los niños, por ejemplo, era de lectura, en comprensión lectora, los niños que no trabajaban, o sea, los que se dedican a estudiar, el 59% tenía una comprensión lectora según los estándares, ¿verdad? Pero los niños que trabajaban en segundo grado, esa comprensión lectora era apenas, solo la tenían el 43%. Quiere decir que el 67% de los niños no cumplían con los estándares de comprensión lectora. Porque los niños que trabajan no tienen el mismo desempeño. Claro. No pueden dedicarle horas al estudio, no pueden tener los mismos niveles de concentración, etcétera, ¿verdad? Entonces, el tema de la permanencia es uno de los grandes retos, ¿verdad? Porque decía el informe de progreso educativo que de 4 de cada 10 no termina el ciclo de primaria. Bueno, Claudita, el tiempo se nos ha agotado, sin embargo, este es un tema que no tiene fin, me parece, mientras tengamos estos retos, porque yo los veo como retos, no son dificultades, son retos, es decir, son superables. Podemos hacer un esfuerzo desde el Estado, desde la empresa privada, cada ciudadano un compromiso personal. ¿Qué estamos haciendo para sacar adelante el tema de educación? Es decir, desde nuestras casas, desde nuestra comunidad, desde nuestro barrio, desde nuestra ciudad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el granito de arena que ponemos cada ciudadano de este país por la educación? Desde entender los padres y madres. Así es. Que un día que los niños se ausenten, exactamente, ya los estás colocando en desventaja al resto. Así ¿verdad? es. Decir no al ausentismo, así es, tanto de los estudiantes como de los docentes, por ejemplo. Así es, exactamente. Gracias, Claudita, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar cada fin de semana a sus hogares. Nos vemos en otro Primer Plano Económico.